Bueno. Haribol, buenos días. Ya estamos en la clase del Srimad Bhagavatam. Y bueno, hoy ¿qué día es? Hoy es viernes, viernes 19 de septiembre. Día un poco difícil aquí, pero bueno, vamos con todo con nuestro Srimad Bhagavatam. Recordemos que estamos en el canto 1, que ¿cómo se llamaba? El canto 1 del Srimad Las Bhagavatam. preguntas de los sabios. No, el canto como tal. El primer libro, el canto primero, La creación. la creación. Y ya estamos en el capítulo 3, que ¿cómo se llama? Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Entonces es una descripción, este capítulo, de las encarnaciones del Señor Krishna. Como les decía, son las encarnaciones primeras, las más representativas, porque recordemos que encarnaciones de Krishna hay muchísimas, pero bueno, aquí por su importancia durante la creación, durante la población del universo, pues hacen un énfasis en particular. Y en este capítulo se describen esas encarnaciones más importantes. Y hoy vamos a compartir el texto 12. Si nos apuramos, vamos a compartir más textos, pero vamos a iniciar. Entonces, les voy a compartir unas bellas fotos para que todos juntos digamos Om Jñāti Mirandasya Jnananjana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmei Sri Gurave Namaha. ¿Alcanzan a ver? Sí. ¿Alguien quiere leer el significado? Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Muy bien. Entonces vamos con nuestro siguiente pranam, que está dedicado a Srila Prabhupada. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pakchatya Desatarine. Ofrezco ¿Alguien gusta? mis respetuosas reverencias a su divina gracia, Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien es muy querido por el Señor Krishna debido a que ha tomado refugio a sus pies de loto. Nuestras respetuosas reverencias a ti, oh Maestro Espiritual Sirviente de Saraswati Goswami. Tú muy bondadosamente estás predicando el mensaje del Señor Chaitanya y liberando a los países occidentales, los cuales están llenos de impersonalismo y nihilismo. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos con nuestro siguiente praname, que es el dedicado a nuestro Gurudeva. Nama Om Vishnupadaya Divyayana Pradayine Srimate Paramadvaiti Swaminya Sirupine Saranagata Bhaktivyaya Shuddha Bhakti Vidayine Vishuddha Bhakti Siddhanta Taradara Nisevine. ¿Alguien gusta Ofrezco leer? mis más respetuosas reverencias a su santidad Srila Bhaktialoka Paramadvaiti Swami Maharaj, quien en la forma de Sanyasi se encuentra viajando por todo el mundo, entregando el amor divino a los devotos rendidos de la línea que desciende de Srila. Que se me borra si me lo acerco mucho. Bhaktivedanta Swami a través de Srila Prabhupada y Srila Siddhartha Maharaj. Muy bien.
Bueno, y vamos a comenzar con nuestras reverencias al mismo Srimad Bhagavatam. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato yayam udirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, Narayan, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa de la erudición, y así la Vyasadeva, el autor. El autor. Muy bien. Uno más, ¿cómo de que no? Nasta prajeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utama shloke bhaktir bhavati naistiki. Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam y mediante la presentación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo. Y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Irrevocable. Muy bien. Bueno, antes de comenzar vamos a hacer un recordatorio de algunos conceptos. ¿Quién se acuerdan quién es el que tiene a cargo la creación de la naturaleza material? Brahma. Brahma, muy bien. Y recuerdan que el ciclo del universo, de la creación del universo y la destrucción del universo, todo eso está en relación con la vida de Brahma. Más o menos se recuerdan cómo era el asunto, cuánto dura el universo, cuántos días o años de Brahma duraba el universo. Muy bien, 100 años de 100 Brahma. años. La vida de Brahma dura 100 años. Brahma cumple 100 años. Un año de Brahma no es un año de nosotros. Un año de Brahma son 360 días de Brahma. Un día de Brahma no es un día de nosotros. Un día de Brahma son el ciclo de 4 yugas 1000 veces. Entonces, un día de Brahma es un tiempo tremendamente largo para nosotros. Son 4 yugas por 1000. Eso es un día de Brahma. Y entonces un día de Brahma con sus noches, 360 veces hacen un año. Y un año de Brahma, bueno, y 100 años de Brahma son la vida que dura este señor Brahma y después se disuelve, bueno, él cambia y el universo se disuelve. ¿Ok? Ya nos acordamos de esa parte, ¿verdad? Ahora, estos tiempos son en relación justamente con el tiempo, la duración de la creación. En un día de Brahma, además, todo lo que se crea en un día de Brahma está regulado, está legislado, le dicen, por unas personas muy importantes, unas entidades muy importantes a los cuales se les llama Manu. Un Manu se refiere a los primeros hombres creados por Brahma para poblar y sobre todo regular y legislar a la población. Entonces, en un solo día de Brahma hay una sucesión de 14 Manus, ¿no? Entonces, independientemente del tiempo que dure el universo, en un solo día de Brahma tiene que haber, digamos, como presidentes que hagan que todas las entidades que se crearon en ese día cumplan con las reglas para una buena convivencia. Entonces hay
en cada día de Brahma una sucesión de 14 manus. Aquí les puse el primer manu, que se llama Swayambhuva, en letras mayúsculas, porque es del que estamos hablando en estos textos. Es el primer manu, es la creación, es cuando se está formando todo, se está poblando al universo. Entonces estamos hablando en el tiempo de Swayambhuva. Y vamos a ver que el Manu 7 se llama Vaivasvata Manu. Ese es el Manu, ese es el tiempo en el que estamos viviendo ahorita. Estamos en el séptimo Manu. O sea que todavía nos faltan otras 7 gobiernos, digamos, de los demás Manus. Todavía nos falta, muchachos, para terminar este día de Brahma. Vamos a la mitad más o menos de este día de Brahma que nos tocó. Ahora sí, con eso en mente, vamos a leer nuestro texto de hoy. Nuestro texto de hoy es el 1, porque es el canto 1, 3, porque es el capítulo 3, y es el número 12. Tata saptama agutyam rucherjasmyo vyajayata sayamatyai suraganair apatswayambuvantaram. La traducción, ¿alguien quiere leer la traducción? La La séptima séptima encarnación fue Yaya, hijo de Prayapati Ruchi y su esposa Akuti. Él controló el periodo durante el cambio de Swayambhuva Manu y contó con la asistencia de semidioses como su hijo Yama. Ok, muy bien. Entonces, aquí nos está hablando de la encarnación conocida como Yajna. ¿Alguien se acuerda en qué otro momento hemos escuchado ese nombre? ¿Yajna no le suena algo? Una es cuando se dice Sankirtan Yatya. Yajna Sanki- Yoga, Sankirtan Yajna, Yajna Yoga. Entonces, ¿qué quiere decir Yajna? conocimiento. ¿Se acuerdan? Sacrificio. Sacrificio, sacrificio. Recordemos que sacrificio quiere decir una actividad que sirve para el avance espiritual. No es algo que me duela ni nada de eso, sino es una actividad que sirve para el avance espiritual. Entonces, Sankirtan Yajna, ¿qué quiere decir? El sacrificio de hacer Sankirtan, de repartir el canto del santo nombre. ¿Cuál otro me dijeron? Yajna Yoga. El sacrificio de hacer las prácticas yógicas. Entonces, yajna quiere decir sacrificio. Y nos está hablando, esta encarnación llamada yajna es el hijo de Prayapati Ruchi y su esposa Akuti. Recordemos, ¿se acuerdan quiénes son los Prayapatis? Muy bien, muy bien. Los Prayapatis también son de las primeras entidades que crea Brahma. Los Prayapatis son importantes porque ellos son los sabios que van a poblar el universo que está creando Brahma. Entonces los Prayapatis tienen la función de poblar y dirigir a sus descendientes. Entonces aquí está hablando de un Prayapati llamado Ruchi y su esposa Akuti. Luego dice, esta encarnación, Yajna, es el que controló el periodo durante el cual ocurrió el cambio del Manu Swayambhuva. Acuérdense, entonces en la creación en cada día de Brahma hay una sucesión de 14 Manus. En el que estamos hablando aquí es el Manu Vayambhuva, que es el primer Manu del día de Brahma. Y fue asistido por semidioses tales como su hijo Yama. Ahorita vamos a ver.
de qué se encargó entonces Yajna y por qué fue asistido por sus hijos. Significado por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada aquí, Jai. Los Jai. cargos administrativos que ocupan los semidioses para mantener las regulaciones del mundo material se les ofrecen a los más elevados de los seres vivientes piadosos. Cuando hay escasez de esa clase de seres vivientes piadosos, el Señor se encarna como Brahma, Prayapati, Indra, etcétera, y asume el cargo. Ok, entonces aquí estamos viendo que Brahma, aunque pudiéramos pensar que es una persona, una entidad, es un cargo que tiene en su control, en este caso, la creación, por ejemplo. Indra, podríamos pensar, es un semidios, es el semidios rey de los semidioses, es el que se encarga del cielo, por ejemplo, pero en realidad no es que sea una sola entidad, sino que es un cargo que adquiere una de las entidades creadas por el señor Vishnu. Ujú. Entonces, así como decíamos, Prayapati, pues son las primeras entidades que crean la población, que hacen que el universo se vaya poblando. Sí, son esas entidades, pero es un cargo. Ser un Prayapati quiere decir que tienes el cargo de poblar la tierra y dirigirla hacia una buena actividad. ¿Mm? Y bueno, esos cargos ya están destinados en cada creación y una entidad, la más avanzada espiritualmente, es la que se va haciendo de esos cargos. Pero hay ocasiones en que en la creación no hay suficientes entidades avanzadas espiritualmente y entonces el cargo no puede ser ocupado. Aquí no es como en los cargos materiales de gobierno que aunque no tengas estudios, tú eres por decir algo, el alcalde. Ujú. Aunque no hayas terminado tu carrera, nunca has tenido experiencia, pero eres mi amigo, yo te pongo en este cargo. No, en la parte de la creación, el cargo sí tiene, la entidad que se hace cargo, sí tiene que cumplir con los requisitos de conocimiento. Sí tiene que ser una entidad sabia, tiene que ser una entidad preparada espiritualmente para que pueda controlar cierta porción de la naturaleza material y pueda dirigir a las entidades. Entonces, cuando no hay nadie preparado, el mismo Señor Supremo se encarna y ocupa la posición que hace falta. Entonces aquí nos dice, cuando hay escasez de esa clase de seres vivientes piadosos, el Señor se encarna como Brahma, Prayapati, Indra, etcétera, y asume el cargo. Durante el periodo de Swayambhuva Manu, no había ningún ser viviente apto para que pudiera ocupar el puesto de Indra, el rey del planeta Indraloka. En esa ocasión, el propio Señor se convirtió en Indra, es decir, cuando se encarnó como Yajna, que es la encarnación que estamos viendo ahorita, su función en primera fue educarse, fue crecer, él nació, creció, se educó, y posteriormente se vio que hacía falta un Indra y él toma el cargo de Indra. Y dice, asistido por sus propios hijos, tales como Yama y otros semidioses. Por supuesto, los hijos de la Suprema Personalidad de Dios no son cualquier entidad. En este caso, por la traducción estamos un poquito desfasados. ¿Alguien se acuerda quién es el señor Yama? Es Mictlantecutli, básicamente, el dios de la muerte. El dios de la muerte, Mictlantecutli, aquí en América. Ajá. Bueno, aquí el verso nos dice, asistido por sus propios hijos, tales como Yama.
En realidad, ese Yama, el Señor de la Muerte, no es al que se refiere en este verso. En este verso se está refiriendo a los hijos de Yajna, que fueron 12 hijos que tienen pues un avance espiritual bastante grande, tienen poderes místicos bastante fuertes, y en conjunto a los 12 se les llama Yama, ¿m? Pero no es el mismo semidios encargado de la muerte. Es el semidios encargado de la muerte. Yama tiene su propio linaje y su propio pasatiempo y su propia historia. En este caso, solo está hablando de los hijos del señor Yajna. Y aquí nos dice, y dirigió la administración de los asuntos universales. Dirigió la administración de los asuntos universales porque tomó el puesto de Indra. Bueno, aquí termina nuestro texto, pero yo les platico que el señor Yajna nació de Prayapati Ruchi, que era una de las primeras entidades destinadas a poblar el universo. Prayapati Ruchi vivió una vida, digamos, como de soltero, que iba por todos lados, y de repente sus antepasados le dijeron, ok, está todo muy bien, pero recuerda que tú tienes la tarea como Prayapati de poblar el universo y tienes que asociarte con una persona para que puedan tener descendencia. Entonces, en medio de eso estaba Akuti, que también, de hecho, era la hija de Swayambhuva, el Manu de esa época. Y entonces Akuti es dada a Prayapati Ruchi para, bueno, para que se casaran y tuvieran descendencia. Ellos tuvieron dos hijos. Uno fue Yajna, el señor Yajna, del cual estamos hablando, y otra fue Dakshina. ¿M? El señor Yajna es una encarnación completa del Señor Supremo y Dakshina es una encarnación parcial de Lakshmi. Entonces, como encarnación de Lakshmi Devi, pues ella solo podía estar con el Señor Supremo. Y aunque son hermanos, recuerden que se está comenzando a poblar el universo, entonces aunque son hermanos, cuando nacen, Yajna se va con su abuelo, se va a educar con su abuelo y Dakshina se queda con sus padres. Son educados separadamente y un tiempo más adelante ellos se casan, forman pareja, se casan y tienen 12 hijos a los que se les llama Yama. Entonces, esta encarnación se encargó del papel de Indra. ¿Se acuerdan que, bueno, Indra qué hace? ¿De qué se encarga? ¿Se acuerdan más o menos? Administrar la lluvia. La lluvia es Distracción. el Tlaloc, pero también es muy es el rey de los semidioses, es el que toma decisiones a nivel de los semidioses. Es el que pone las reglas ya para entidades vivientes superiores, el que designa a otros gobernantes del universo, es decir, gobernantes semidioses que se encargan de alguna otra cosa de la naturaleza material. Es uno de los semidioses, pero de los semidioses más importantes. Por eso incluso se le da el título de Señor de los Semidioses. Él es Indra, va cambiando de acuerdo al momento y en este caso, en el tiempo del primer Manu, le tocó a la Suprema Personalidad de Dios porque no había un ser capacitado. Entonces la misma Suprema Personalidad de Dios se encarna como el señor Yajna y toma ese puesto. Recuerden, está muy relacionado, Yajna, es un simbolismo fuerte que se haya llamado así porque Yajna justamente simboliza el sacrificio, justamente simboliza la rectitud de seguir con los principios védicos para alcanzar un mayor nivel espiritual. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna.
una duda, reclamación, algo? ¿O seguimos con el siguiente texto? Bien. Gracias, Prabhu Abraham. Entonces vamos a seguir con el siguiente texto. El texto es el número 13. El texto 13 dice: Astame merudevyam tu naveryata urukrama darsayan partma piranam sarvasrama namaskritam. ¿Alguien se anima a leer en español? La octava encarnación del rey fue Rasba, así se pronuncia, hijo del rey Navid. Rishabha, hijo del rey Navid y su esposa Merudivi. En esta encarnación, el Señor mostró camino de la perfección, que siguen quien han denominado plenamente sus sentidos y son honrados por todas las órdenes de la vida. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí vamos a hablar de una encarnación que se llama Rishabha. Dice aquí el rey Navi, hijo del rey Navi y su esposa Merudevi. Ok, entonces también nos dice que era perfecto en cuanto a sus reglas y regulaciones. Vamos a leer el significado por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada aquí. Jai. Yay. La sociedad de los seres humanos se divide de una manera natural en 8 órdenes y estados de vida. Las 4 divisiones de las ocupaciones y las 4 divisiones del avance cultural. ¿Se acuerdan cuáles eran las 4 divisiones de las ocupaciones? Sí. Brahmana, Kshatriya, Ajá, Vaisya antes? y Sudra. muy bien. Esas son las 4 ocupaciones. Y las 4 divisiones, aquí nos lo marca como del avance cultural, ¿cuáles serían? Brahmachari, Ujú. Grihasta, ¿cómo se llama la otra? Se me fue. Se me fue. Pero Vida también, retirada. ajá, la vida retirada, se me fue el nombre en sánscrito. Y Sanyasa al final. Y sannyasa al final. Entonces, estas ocupaciones y estos estados de vida, ¿se acuerdan que era un sistema para la población? ¿Cómo se llamaba este sistema? No. ¿No? Varna Ashram Dharma. Varna Ashram Dharma. Varna Ashram Dharma. Exactamente. Este era el sistema Varna Ashram Dharma y en nuestra sociedad actual, ¿se puede utilizar este sistema? No. No, ya no. Pero ahí era el momento de la creación y sí se podía. Entonces, aquí nos habla del sistema Varna Ashram. Y nos dice, de estos, la orden de vida renunciante, es decir, la orden de sanyas, se considera la más elevada de todas, y un sanyas es por constitución el maestro espiritual de todas las demás órdenes y divisiones. En la orden de sanyas hay también 4 etapas de elevación hacia la perfección. Bueno, antes de hablar de esas etapas, ya vemos, de las 4 órdenes de vida, el sanyas, que es el renunciante, es el más capacitado para dirigir a las otras órdenes de vida,
y por eso es muy respetado. Pero cada orden de vida tiene sus propias reglas y regulaciones. No es que yo fui el menos avanzado y yo fui el más avanzado. No, cada una tiene sus propias reglas porque cada una tiene su propia posición en la población. ¿Mm? Entonces, la orden de Sanyas es el más elevado. El Sanyas es el que ya no tiene apegos materiales, el que ya tiene el ejemplo de vida misma. Y bueno, aquí nos habla, dentro del Sanyas también hay 4 etapas de elevación hacia la perfección. Esas etapas se denominan Utichaka, Baudaka, Parivrayakacharya y Paramahamsa. ¿Se acuerdan que estas últimas dos, Parivrayakacharya y Paramahamsa, las decimos cuando decimos el Premadvani, las últimas glorificaciones después del Arati? ¿Las Sí. recuerdan? Ajá. Ah, muy bien. Entonces, decimos estos títulos y después acompañamos el nombre, perdón, el nombre del Sanyas al que nos estamos refiriendo. Bueno, estos títulos son etapas dentro del Sanyas y aquí nos dice que Parivrayakacharya y Paramahamsa son los títulos más elevados, es decir, están en la etapa más elevada. La etapa de vida de Paramahamsa es la etapa más elevada de la perfección. Esa orden de vida es respetada por todas las demás. Maharaj Rishabha, el hijo del rey Navi y Meru Devi, era una encarnación del Señor y él les enseñó a sus hijos a seguir el sendero de la perfección mediante tapasya. ¿Qué es tapasya? Tapasya, sacrificio, Austeridad. austeridad. Ajá. Bueno, aquí nos dice, el cual santifica la existencia de uno y le permite alcanzar la etapa de la felicidad espiritual eterna y siempre creciente. Entonces, aquí hay un concepto muy importante. Esta encarnación de la Suprema Personalidad de Dios, llamada Rishabha, es el rey Rishabha, viene a dirigir a las demás entidades a través de un proceso muy importante llamado tapasya. La tapasya es una actividad que uno decide hacer restringida, ya no es algo que nos obliguen a hacer, sino que nosotros decidimos restringir los sentidos para el beneplácito de la Suprema Personalidad de Dios. Esta es una actividad muy querida para Krishna, es una actividad que da muchos beneficios porque es una decisión de la entidad viviente sacrificar sus sentidos y dedicarlos a la Suprema Personalidad de Dios. Es decir, el libre albedrío de cada entidad viviente lo devuelve hacia el Señor Supremo y esto es muy querido para el Señor Supremo. En este caso, esta encarnación viene a presentar esa actividad como algo que es posible hacer y recibir beneficios a través de ello. Entonces, aquí nos dice, nos permite alcanzar la etapa de la felicidad espiritual eterna y siempre creciente. Todo ser viviente busca la felicidad, pero nadie sabe dónde puede obtener felicidad eterna e ilimitada. Los hombres tontos buscan el placer material de los sentidos como un sustituto de la verdadera felicidad, pero esos tontos hombres olvidan que la supuesta felicidad temporal que se obtiene de los placeres de los sentidos también la disfrutan los perros y los cerdos. Ningún animal, pájaro ni bestia está desprovisto de ese placer de los sentidos. En toda especie de vida, incluyendo la forma humana de vida, esa clase de felicidad se halla disponible de una manera inconmensurable. Sin embargo, la forma humana de vida no está hecha para esa clase de felicidad barata.
La vida humana tiene por objeto alcanzar la felicidad eterna e ilimitada mediante la iluminación espiritual. Esa iluminación espiritual se obtiene mediante tapacia o el someterse voluntariamente al sendero de la penitencia y la abstinencia del placer material. A aquellos a quienes se les ha enseñado a abstenerse de los placeres materiales, se les llama vira, u hombres que no son perturbados por los sentidos. Solo esos dhiras pueden adoptar las órdenes de sanyas y ellos pueden ascender gradualmente al nivel de Paramahansa, que es adorado por todos los miembros de la sociedad. El rey Rishabha propagó esa misión y en la etapa final se apartó por completo de las necesidades materiales del cuerpo, lo cual constituye una etapa excepcional que no debe ser imitada por hombres necios, sino más bien adorada por todos. Ok, entonces aquí estamos hablando de tapasya, del control de los sentidos, de la renuncia a la satisfacción de los sentidos al máximo. ¿Mm? Entonces, aquí nos dice algo muy importante. Sanyas es una persona que ya controla esa parte de los sentidos. Nosotros generalmente estamos un poquito metidos en la complacencia de los sentidos. Nosotros tenemos que comer, pero comer rico. Nosotros tenemos que ver el celular, pero 500 horas al día. Nosotros tenemos que tener una pareja, pero la más hermosa de todas las parejas. Es decir, no nos basta con eh, satisfacer las necesidades básicas, sino que vamos más allá al disfrute de los sentidos. ¿No? Para llegar a la etapa de sanyas, nosotros debemos controlar esos sentidos y ese control de los sentidos se llama tapasya. Es un sacrificio que se hace, es una austeridad que se hace, que no le hace daño a nadie, que a la misma entidad viviente, fuera de hacerle daño, la limpia y por eso hay un avance espiritual mayor. Los sanyas ya son personas que tienen ese control de los sentidos, ya son personas que no les mueve que alguien les presente una comida muy suculenta o un fajo de billetes gordo. No, a ellos ya no les hace ningún, no le prestan atención, ya no tienen ese apego por esa satisfacción material. Ellos ya están en otro nivel en donde de hecho rechazan ese apego a la satisfacción de los sentidos. Nosotros podríamos ser sanyas. ¿Ustedes qué piensan? Yo no. No, sí, todos podemos ser sanyas, nada más que hay que echarle muchas ganas. Sí, no es tan fácil. Pero bueno, allí estamos. Entonces, esa encarnación se aparece como un rey y es el rey Rishabh. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que aportar? Haribol, Sí, pues en cuanto al tema del Sanyasi, realmente no es para todos. Es una decisión, una posición muy, muy difícil, no es sencilla. Pero aquí lo importante es que en la posición en la que uno esté, ya sea que uno esté soltero, casado, divorciado, cualquier posición en la que estemos, que siempre estemos ocupados en el servicio devocional. De hecho, eso nos lo demuestra así Chaitanya Mahaprabhu cuando él tuvo asociados de diferente posición. Mismo Srila Prabhupada también tuvo diferentes discípulos, tanto solteros, casados, y ellos son muy, muy expertos en ocupar a nosotros, a las entidades vivientes,
al servicio devocional. Entonces, pues sí mencionar eso, que en la posición en la que estemos hay que hacer servicio devocional, predicar, porque también uno puede pensar, yo no soy sanyasi, entonces yo no voy a leer el Bhagavad Gita, yo no voy a leer el Srimad Bhagavatam, no voy a compartir el Chaitanya Charitamrita. Entonces uno puede poner muchos pretextos para no compartir, ¿verdad? Entonces, remarcar eso, que en la situación en la que estemos, hay que realizar el servicio devocional con mucha felicidad, mucho entusiasmo. Haribol. Claro que sí. Creo que sí, en la posición que nos encontremos, siempre hay oportunidad de servicio. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar. Una cosa más acerca del rey Rishaba, que es la encarnación última que mencionamos. Él era un rey que fue obviamente muy recto en la parte de su tapacía, en la parte de sus regulaciones. Él es nada más y nada menos que el padre de el rey Bharata. Él tuvo muchos hijos, se habla de que tuvo 100 hijos, pero el mayor era el rey Bharata. ¿Se acuerdan la importancia del rey Bharata? Sí, él fue el rey del mundo. Él fue el rey del mundo, él fue el primer gobernante que eh, juntó todas las comunidades del mundo y las unió en una sola nación, digamos, que se acuerdan qué nombre le pusieron. Y Bharat Barsha. Bharat Barsa. Sí, así es. En esa época todas las comunidades estaban unidas y fue gracias a un rey tan poderoso, tan preparado, que era el rey Bharata. Bueno, pues el padre del rey Bharata fue esta encarnación de Krishna conocida como rey Rishabha, ¿no? Justamente. Y bueno, esto nos enseña otra vez que los padres de una encarnación de la Suprema Personalidad de Dios no son cualquier entidad, son entidades muy preparadas que hicieron muchas austeridades y los descendientes de una encarnación de la Suprema Personalidad también son entidades muy por encima espiritualmente. Entonces, este rey, Rishabha, eh, no solamente se encargó de propagar, bueno, se encargó de propagar la parte de la tapacia, pero a un nivel tan fuerte que de hecho él fue el padre del rey Bharata, a quien debemos el nombre de todo el mundo, ¿no? De lo que ahora ya, bueno, ya se separó, ya se conoce como India. Y Bharata también, bueno, ahí también está implícito que unifica las comunidades que en ese entonces existían, pero unifica a través de la paz, a través de la regulación, a través del conocimiento. Bharata no nada más se llama el país como tal, sino se llama el conocimiento, el idioma, las artes como la danza, se llama Bharatanatyam, la primera danza. Es decir, hay una unión, pero no nada más física o no nada más de gobernantes, sino es una unión en general de cultura y de conocimiento. Es muy importante esta parte de cómo se unen las comunidades. Aquí nosotros tuvimos en México, ya en esta época, nuestra conquista por los españoles y fue una matazón y fue un destruir la cultura y fue un destruye a la población y fue un destruye los edificios. Entonces, la misma encarnación de Krishna nos enseña que la conquista de los pueblos no se hace de esa manera. La conquista se hace a través del conocimiento, a través de la preparación espiritual. Y aquí nos los demuestra con esta encarnación que se llama Rishabha. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? ¿Algún comentario? Nada, nada. Tenemos escasos 10 minutos.
¿Quieren que leamos el texto 14 o ya es demasiado? No, sí está bien Está que bien, lo ¿no? lean. Está bien que lo También Más lo quiero leemos. comentar Sí, que más adelante en el canto 5 de este Srimad Bhagavatam nos hablan un poco más acerca de Rishabhadev, ya con más detalle. Entonces, dentro de poco, ya para que no se lo pierdan, y si va a haber más información acerca de en este pasatiempo. próximos capítulos. Miren, antes de que leamos el siguiente texto, sí, yo los invito a que hagan ese ejercicio. Léanse este capítulo, el capítulo 3, y hagan el ejercicio de apuntar los nombres de las encarnaciones que nos van diciendo. Acuérdense que encarnaciones, hay miles de encarnaciones del Señor Supremo. Unas son más representativas y son las que nosotros conocemos, que Matsya, que Kurma, que el señor Nisrinja, que el señor Vamanadeva, son como muy habladas, muy mencionadas actualmente. Aquí ya vemos otras que ya son más rebuscadas, que ya tienen es difícil de encontrarlas, pero para que ustedes vayan viendo, este capítulo está dedicado a las primeras encarnaciones del Señor cuando se crea el universo y cuando se está poblando el universo. Entonces, hagan ese ejercicio, está padre, es muy bonito, y ya con su lista de encarnaciones pueden ir investigando o preguntando. Yo me acuerdo que existe la encarnación del rey. em, Yagna, y ya lo podemos ir buscando uno por uno. Hay mucha información, pero pues sí hay que tener como una lista para que no nos perdamos en tanta información. Bueno, entonces, y sí, después en capítulos posteriores ya vemos más detalles de algunas de las encarnaciones no, para que no se lo pierdan, como dice el Prabhu Valmiki. A ver, vamos a leer entonces el 14 rápidamente. Ay, está bien difícil. El 14 dice, Recibir yashito beye navamam partivam vapu Zugdemam osadir vipras tenayam sa usadamam. ¿Alguien alcanza a leerlo en español? Dice, oh Brahmanas, en la novena encarnación el Señor, por quien oraron los sabios, aceptó el cuerpo de un rey virtu que cultivaba la tierra para producir diversos productos y por esa razón la tierra era hermosa y atractiva. Bien, gracias, Prabhu. Bueno, entonces aquí nos habla de un rey Pritu. ¿Alguien se acuerda de este nombre? Sí, me parece que lo vi en el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita, ahí se menciona mucho. A Arjuna le dicen, oh hijo de Pritu, ¿no? Algo así. Por ahí así lo mencionan. Imagínense la importancia de este rey. Bueno, vamos a leer el significado. Antes del advenimiento del rey Pritu, había una desastrosa situación de mala administración debido a la vida viciosa del rey anterior, que era el padre de Maharaj Pritu. Los hombres de la clase inteligente, es decir, los sabios y los brahmanas, no solo oraron pidiendo el descenso del Señor, sino que además destronaron al rey anterior. Es deber del rey ser piadoso y así velar por el bienestar general de los ciudadanos. Siempre que haya alguna negligencia por parte del rey en el desempeño de su deber, los hombres de la clase inteligente deben destronarlo. Sin embargo, los hombres de la clase inteligente no deben ocupar el trono real, ya que ellos tienen deberes mucho más importantes para el bienestar del público. En vez de ocupar el trono real, ellos oraron pidiendo la encarnación del Señor, y el Señor vino como Maharaj Pritu. Los hombres verdaderamente inteligentes
o brahmanas capacitados nunca anhelan puestos políticos. Maharaj Prithu extrajo de la tierra muchos productos y con ello no solo se sintieron felices los ciudadanos de tener tan buen rey, sino que además todo el aspecto del planeta se volvió hermoso y atractivo. Ay, perdón. Bueno, esta encarnación también es una personalidad. Es una personalidad muy importante y aquí nos dice que antes del rey Prithu, su padre, no era un muy buen rey. Y entonces tenía la tierra devastada, tenía la población muy castigada y las personas sabias tenían que hacer algo. Hoy en día vemos como si nosotros tenemos un mal presidente, por mencionar un ejemplo burdo, cuando nosotros tuvimos un Peña Nieto, todos nos quejamos, pero ¿Peña Nieto fue derrocado? No, No, ¿No? Cumplió sus 6 años, se fue con sus premios y toda la cosa. Nosotros vemos un presidente de ¿qué les gusta? No sé mucho, pero nosotros vemos un Donald Trump que tuvo decisiones muy malas, que tuvo muchas críticas, que de hecho no se religió primeramente, sino que lo votaron, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Lo volvieron a poner de presidente. Entonces, esta es una situación que ya pasa en Kali Yuga, porque en Kali Yuga ya estamos más propensos a engañar y a permitir que nos engañen. Pero en este tiempo no. En este tiempo, el rey que no era un buen rey era castigado por la clase sabia, porque esa clase sabia tenía un avance muy importante y sabía cómo hacer para el bienestar de la población en general. Entonces aquí nos dice algo muy claro. La clase sabia, es decir, los brahmanas, los sacerdotes, derrocan a ese rey que estaba castigando a la población y a la misma tierra. Se dice que la tierra estaba tan castigada que ella ya estaba totalmente atemorizada y toma la forma de una vaca y se esconde. Dice, yo ya no quiero nada, yo ya me voy, me están castigando muchísimo. ¿Se acuerdan cuál es el peor castigo para la tierra? Dicen que la tierra no sufre, aunque carga a todas las entidades que habitan en ella, pero sufre mucho cuando siente el peso de alguien que es, ¿se acuerdan? demoníaco. Mentiroso. Mentiroso. Alguien que su demoniaquez lo lleva a mentir mucho. Un mentiroso le pesa muchísimo a la tierra. Entonces ya la tierra estaba totalmente fatigada de sostener esta situación y ella se encarna como una vaca y se esconde para no tener que seguir sufriendo. Cuando ella hace esto, obviamente el lugar, el universo, comienza a perder su esplendor. Ya no hay plantas, ya no hay árboles, ya no hay frutos, no hay granos, el agua ya está mal, y entonces la población sufre todavía más. Además de las terribles cosas que hacía el rey con la población, que los hacía trabajar, que los mataba de hambre. Además de todo eso, la naturaleza ya estaba totalmente seca, ya era un desierto. Y entonces los sabios derrocan a ese rey porque saben que no está bien y, y bueno, miren nada más que la nobleza de su naturaleza, que dice aquí, ellos no quieren el reino, ellos tienen cosas más importantes, esas cosas más importantes son sus deberes religiosos, y lo que piden es que venga una encarnación de Krishna, y así surge la encarnación que es el rey Prithu. El rey Prithu, bueno, hay una historia ya ahí media sangrienta, si alguien la quiere buscar, busquen cómo nace el rey Prithu. Es muy,
muy fuerte para estas horas. Pero el rey Prithu nace, es un hijo, digamos, de el rey anterior, pero no nace de la forma habitual, no nace de una mamá ni nada, sino nace a través de un sacrificio. Y en ese sacrificio, él aparece como una especie em, de cazador, digamos, que no era muy auspicioso porque sabemos que pues una encarnación que sea un cazador y que haga sufrir a los animalitos, pues no es muy auspicioso. Y entonces eso cuando cuestionan al rey Prithu, él les explica, es que yo estoy buscando a una vaca. Le dicen peor aún, ¿cómo que vas a cazar a una vaca? Y él explica, no, es que no es una vaca cualquiera, estoy buscando a la vaca en la que está encarnada la tierra, Bumi. Y entonces va hasta el fin del universo y efectivamente encuentra a Bumi. A mí creo que tengo una foto por aquí que ilustra muy bien. Entonces ahí está Bumi corriendo, una vaquita blanca, perfecta, y va el rey Prithu detrás de ella, pero en realidad no quiere matarla, sino que él le explica que tiene que volver a la tierra, que él la va a cuidar, que él ya no va a ser como su anterior, bueno, como su padre, que él ya va a seguir reglas y regulaciones, que él va a hacer conciencia del cuidado a la tierra. Y entonces solo porque él la toma como si fuera su hija, y la cuida como si fuera su hija, la tierra entonces decide, ok, yo voy a regresar y voy a dar todo el sustento para la población. Y entonces se dice que la tierra regresa en forma de vaquita y el rey Prithu saca así como si la ordeñara, pero en vez de la lechita de la leche, sale pues toda la naturaleza hermosa de árboles, de granos, de ríos, y entonces ahí pues se establece la superioridad de lo que es la vaquita como madre nuestra, como proveedora de nosotros, y también el rey Prithu hace la promesa de cuidarla como si fuera su hija. Después el rey Prithu tiene más hijos, pero siempre se queda Bhumi Devi, que también creo que se llama Prithuvi. Le ponen a la madre tierra el título de Prithuvi porque es como una hija del rey Prithu. Y el rey Prithu se dedica a cuidarla y a apapacharla por siempre y a instruir a todos sus súbditos que deben cuidar a la tierra. Algo que, bueno, pues ya se nos ha olvidado ahorita. ¿Tienen alguna aportación, un comentario, preguntas? Ah, la Nada. vaca Bumi es la misma que Kali le termina cortando 3 de sus patas, o es otra vaca. No, cuando Cali corta es de un toro, ¿cierto? Ah, ya. Ujú. Sí, es otro pasatiempo. Ujú. Y sí le termina cortando lo que vendrían significando las virtudes. Y bueno, pues de ahí otra vez ponemos de manifiesto que las encarnaciones en estos animales sagrados pues tienen mucho significado. Por eso el pasatiempo es con este tipo de entidades, ¿no? Se dice que una vaca, un toro, es de la misma naturaleza aquí en la tierra que en el mundo espiritual. Por eso es sagrado. Ujú. Y por supuesto, los beneficios de una vaquita que nos permite el sustento, la hacen pues la madre. Ujú. Y se le tiene el respeto que se le tiene a una madre que nos cuida como bebitos. Bueno,
¿Algo más? ¿Les gustaron las encarnaciones que vimos? Sí, Sí. Bueno, pues ahora sí ya nos pasamos un poquito, pero está muy bien. Si gustan hacer algún comentario, de todas formas, con toda confianza, no hay ningún problema. Ya nada más fuera de tema, hoy es el simulacro, se conmemoran Sí. 40 años del sismo del 85, va a ser a las 12 del día, va a sonar en los celulares, en las bocinas de los postes. Pero hay que estar atentos, no se asusten, a las 12 del día el simulacro. Es simulacro. Sí, un día de recuerdo difícil para México, pero bueno, seguimos adelante y recuerden, ante todas estas situaciones catastróficas materiales, lo más importante es seguir nuestro camino espiritual. Cantemos mucho, 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 mucho en cualquier tipo de accidente, en cualquier tipo de desastre natural, inundación, terremotos, etcétera. Bueno, aquí nosotros estamos cerca del accidente que sucedió en el Puente de la Concordia. Para todo ese tipo de cosas que son situaciones difíciles, cantemos mucho nuestro Mahamantra y sigamos con nuestro avance espiritual, porque es un beneficio no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Entonces, en la medida que nosotros podamos tener, aunque sea un mínimo, una migajita de devoción, de servicio devocional, pues nosotros podemos ayudar en mucho. Entonces, sí, es cierto, no se asusten. Se me hace importante porque yo soy de las primeras que me asusto, así es que vamos a hacer un esfuerzo por tomarlo de la manera Vaishnava, de la mejor manera que se pueda. Muchas gracias y bueno, pues aquí terminamos con la clase de hoy. Muchas gracias a todos por la compañía y por la presencia y por la ayuda para dar esta bonita clase del Srimad Bhagavatam. Ya es viernes, así es que nos vemos hasta el lunes, pero no se olviden que el domingo, me están diciendo, el mañana hay Namahata en Transformación Colibrí. Comienza a las 5:30. 5:30. Entonces comienza a las 5:30 una majata, una reunión en donde se tratan temas espirituales, en donde se habla de Krishna, de sus encarnaciones, del servicio devocional y claro, después se comparte un rico prasadam y hay mucha convivencia. Esto va a ser en Transformación Colibrí el día de mañana. Y el día domingo hay programa en el Templo de Radha Vihari. Aquí los esperamos igual con una clasecita muy bonita. Hablamos de Krishna, hablamos del servicio devocional, tenemos algunos cantos y vamos a compartir prasadam muy rico con la temática mexicana, porque estamos en mes mexicano, así es que vamos a ver cómo se las ingenian los cocineros que hacen maravilla. Bueno, entonces los invitamos también el día domingo a partir de las 12 del mediodía, no se les olvide. Y la siguiente clase del Srimad Bhagavatam va el lunes. El lunes nos vemos a las 6 en este mismo canal a la misma hora para que no se pierdan las demás encarnaciones de la Suprema Personalidad de Dios. Y tampoco se les olvide suscribirse a el WhatsApp de audios del Bhagavad Gita, que se complementan mucho con las clases que vemos ahorita. Ahorita estamos viendo el capítulo 10 del Bhagavad Gita, que es la opulencia del absoluto, y vemos todos los ejemplos de la grandeza en la naturaleza material, que son representantes de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces se hablaba en los versos de que Krishna está representado en el sol, Krishna está representado en el Gayatri Mantra, Krishna está representado en diferentes cosas, las más sublimes.
Entonces también no se pierdan el suscribirse a ese WhatsApp, a ese grupo de WhatsApp. Si no lo tienen, comuníquense conmigo y claro que los incluimos para que compartamos un poquito más de la literatura védica. Muchas gracias, devotos. Pórtense bien. Haribol. Haribol. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna.